Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios los bendiga. Es un privilegio y un gusto poder llegar hasta ustedes. Y en esta ocasión tendremos como invitado al licenciado y máster en economía, Hugo Castillo. Bienvenido al programa. Gracias, hermana Dorita, por la invitación. Es para mí un gran privilegio estar en este programa. Quiero comentarle que soy un gran seguidor de este programa, precisamente porque a través de los testimonios el Señor habla a mi vida. También el Señor hable a la vida de las personas que van a escuchar lo que aquí vamos a discutir. Así que muchas gracias por invitarme y espero que sea de una gran bendición. Gracias, muchas gracias. Bueno, y no podríamos iniciar esta entrevista sin escuchar una anécdota muy bella de la profesora Zoilita Magaña, madre del licenciado Castillo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Dorita, por esta oportunidad que me concede de poder dar este testimonio y espero que el Señor me ayude a expresarlo. Tengo el honor de ser la madre del licenciado Hugo Castillo. Gracias a Dios por este hijo que Dios me permitió, me regaló, ¿verdad? Y bueno, vino al mundo cuando yo tenía 23 años. Ha sido una verdadera bendición, un joven que no ha dado problemas, ¿verdad? Muy inclinado al bien. Cuando él tenía 10 años, nos dimos cuenta de una escuela que por ese entonces no era muy conocida en El Salvador. Ni aún en San Salvador había personas que no la conocían. Una muy buena escuela que para ese entonces, no desconozco cómo es la situación académica ahora, pero por ese entonces era fantástica. Había presencia de profesores alemanes y salvadoreños. Y bueno, de cualquier manera, pues los alumnos eran influenciados por el carácter de los alemanes, ¿verdad? Y el niño que quería, pues sacaba lo bueno, que era tener firmeza, ¿verdad?, en la vida. Bien, nos dimos cuenta de esa escuela y así quedó. Pero un día, fue como en agosto, septiembre, si no me equivoco, llegó él contándome, venía del Colegio Bautista de Santa Ana haciendo su 5º grado, tenía 10 años, haciendo su 5º grado y por ahí encontró la prensa, quizás en el colegio, y me llegó contando de que ahora me dice, ha salido la esquela de la escuela alemana, me dice, invitando al examen de admisión para todos los niños que quisieran ir a hacerlo, ¿verdad? Ir a efectuarlo. Entonces, le digo que bien y que dice, yo también me interesé mucho, ¿verdad? Y la cosa era de que a los días, como al mes, parece, que fue el examen de admisión. Y bueno, yo cuando él me contó, yo le pregunté, ¿y tú quieres ir al examen? Vamos al examen, le digo yo, ¿y quieres probar tu capacidad? Y me dice, sí, vamos. Y luego, pues, ya puede prepararse y
yo pues estaba casi segura de que iba a ganar el examen, ¿verdad? Conociendo pues la calidad de estudiante que era. Y llegado el día nos vinimos a la escuela alemana y pues él se expuso al examen de admisión. Parece que eran dos exámenes, uno científico y el otro psicológico. Pero no era una cosa tan fácil. Yo le expliqué a él, mira, le digo yo, por hoy yo creo que esto no lo podemos hacer porque pues vivimos aquí en Santana, nosotros vivíamos en Santana, él estudiaba en el Colegio Bautista de Santana. Y pues está obvio todas las dificultades que había, ¿verdad? Además estaba muy tierno como para separarlo del núcleo familiar, ¿verdad? Y bueno, venimos a hacer el examen, avisaron de que lo había aprobado y que en el próximo año, me parece que fue hasta el próximo año, parece que en enero, o no sé si fue cuando ellos comienzan el ciclo que es allá por julio. Bueno, total de que él no perdió ni un día de su año lectivo corriente y había que decidir qué hacer. A mí me daba un gran pesar no lograr la oportunidad y quitarle a él a saber qué futuro, pensaba yo. Entonces, mi mamá vivía aquí fuera del área metropolitana. Un hermano mío vivía en San Antonio Abad, pero desde luego las madres, las abuelas son las que más dispuestas están, ¿verdad? Era más fácil dejarlo con Roberto, pero mi mamá pues dijo, yo me puedo hacer cargo, pero ¿no crees que es exponer al niño muy tierno a esas experiencias? Y para colmo de males estaba la guerra. La guerra por la que pasamos, ¿verdad? 1979, 1980, parece que el 82 se acabó esa cosa. Y en contra de todos esos obstáculos, yo para decirle que fuera una mujer de gran fe, bueno, mejor quizás tenía una fe, una confianza. A mí no me quedaba más que confiar en el Señor en todas mis circunstancias, pero que fuera muy piadosa tampoco, ¿verdad? Sin embargo, se le había enseñado a él desde tierno la palabra de Dios y ya como de 6, 7 años él solito cogía la Biblia y se ponía a leer. Habían concursos en la Bautista y él estaba dispuesto a someterse aún con personas adultas. Entonces, pues, tomamos la decisión, mi mamá se comprometió con él, mi mamá, dicho sea de paso, ella sí era una mujer de rodillas. A ella la cocina no le gustaba mucho, pero yo me acuerdo de ella de rodillas o con la Biblia en la mano y los anteojos puestos. Entonces, un problemón que había era que tenía que ir por la mañana al Colegio Bautista de aquí de San Salvador a seguir cursando su 6º grado y por la tarde tenía que presentarse a la escuela alemana al cursillo. Entonces, yo siempre fui así desde pequeña también, ¿verdad? De que yo veía cómo me saltaban los obstáculos y saltármelos. Entonces, no era como tan así que iba a desfallecer así tan rápido, ¿verdad? Entonces, imagínense usted eso, venir de un bus, tomar otro bus para trasladarse al Colegio Bautista. En la tarde hacer lo mismo, venir en un bus, bajarse en el centro, donde eran las balaceras, bajarse en el centro y transportarse en otro bus para la escuela alemana.
Así es de que, bueno, en medio de eso, ¿verdad? Todos los días era, menos mal que uno joven aguanta todos esos estreses y presiones, pero todos los días y nada de teléfono celular como ahora que a cada ratito puede uno consultarle a su ser querido y cómo está, ¿verdad? Cómo te fue. Entonces, bueno, hicimos eso, pero un día la cosa se puso tremenda. Hubo una gran balacera allí por El Salvador del Mundo. Y ahí bajaron a todos los pasajeros y un pasajerito era él. Y a bajarse. Si yo sé eso en ese momento, quizás caigo, ¿verdad? Lo supe hasta otro día. O quizás no, en la noche fue que me habló mi hermana y me dijo que el niño no había llegado. Dios mío. Y entonces él lo que hizo, porque yo sabía también a quién estaba exponiendo en cierto modo, ¿verdad? Que era listísimo. Y se bajó en San Antonio Abad y buscando atajos se fue. Total de que llegó donde el tío Roberto esa noche, como a las 9:30, 10 de la noche, la criatura. Y pues ahí durmió. Me lo tuvieron unos días ahí, pero luego a los días, yo mejor decidí pasarlo aquí a un pupilaje bien cerquita de la escuela alemana. Y ahí los estudiantes eran solo muchachos grandes de la UCA. Y solo había una anciana. Y era de compartir la habitación con esa anciana que a saber quién era. Solamente que la dueña del pupilaje me dijo, no se preocupe, es una buena persona y al contrario se lo va a cuidar. En ese entonces ustedes saben que las habitaciones eran grandecitas, ¿verdad? Pues ya le hicieron ahí su apartadito a él y efectivamente esa anciana estaba al cuidado de él. Entonces yo lo que veo es un Dios maravilloso que verdaderamente si uno depositara su confianza en Él y sobre todo en la soberanía de Dios, cómo lleva controlada las situaciones, los eventos y todo, uno se evitaría grandes sufrimientos que uno agarra en la vida sin necesidad, pues porque los que somos hijos de Dios estamos bajo la soberanía de Dios. Fue así como él pasó un año aquí en San Salvador y como al año y medio me dijo, yo, si ustedes no se vienen, yo me voy a regresar. Y gracias a Dios nos tenía preparada una casa aquí cerca de la escuela alemana y entonces nos trasladamos, quizás fue como en un junio o julio. Y ya pudimos unirnos todos, pero la síntesis del testimonio es los cuidados maravillosos de Dios, tener confianza en un Dios que está en control de todas las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces cohibimos a nuestros hijos de superaciones por mucho miedo, ¿verdad? Por mucha cosa. Y otra cosa es, pues, darle las gracias a mi hijo aquí por haber sido un tan excelente hijo. Muchísimas gracias. Y sí, damos testimonio que es una excelente persona y que está honrando a su madrecita. Gracias por estar en el programa. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias por compartirnos esta preciosa anécdota. Hasta luego. Licenciado Castillo, ¿cómo guardaste una comunión con el Padre Celestial habiendo asistido a una escuela no religiosa? Me voy a remontar un poquito en el tiempo. Mis ancestros fueron probablemente de la primera generación de personas que conoció a Cristo en este país. Yo estimo que muchos de ellos habrán llegado al Señor allá por 1910, 1920 más o menos. Entonces mi abuela
Mi abuela era una persona sumamente, con una gran devoción, era una mujer que oraba mucho, era una mujer que permanentemente leía la palabra, lo mismo fue mi madre, y eso hizo que nosotros creciéramos en un entorno en donde la búsqueda del Señor era lo principal. Nos congregábamos todos los domingos, íbamos los lunes a los cultos de oración, asistíamos a las vigilias, y eso generó en mi hermano y en mí una verdadera responsabilidad acerca de buscar al Señor y de cuidarse para el Señor. Entonces, a través de mi vida permanentemente, no solo estuve en una escuela, obviamente no era una escuela religiosa, sino que permanentemente me he tenido que mover de ciudad, pero lo primero que hacemos cuando llegamos a una ciudad era buscar una iglesia. Y en los momentos más difíciles de la vida, porque siempre uno va a estar expuesto a distintas tentaciones, hay vacíos que se originan en la infancia, que en algún momento no dejan de generar cierta inestabilidad en uno. Y había momentos en que realmente no estaba dentro de la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, jamás dejé de asistir a una iglesia. Y en los momentos más difíciles yo iba a la casa del Señor y le decía: Señor, yo sé que no estoy dentro de tu voluntad, pero por favor ten misericordia de mí, no permitas que yo me suelte del hueco de tu mano. Y siempre veía la cobertura del Señor, siempre veía la gracia del Señor acompañándome. Y de esa manera es como a través de los años hemos estado en ese proceso formativo misericordioso que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero algo bien importante es recordar lo que dice la palabra de Dios respecto a instruir al niño en su camino. Los padres que conocen a Cristo deben de fomentarles la devoción al niño, asistir a la iglesia, el culto todos los días, que el niño aprenda a leer la palabra de Dios. De esa forma, pues van a estar formando una persona que en los momentos más difíciles de su vida no solo va a buscar al Señor, sino que va a tener también compromiso con la obra de Dios, que debería de ser la realización de todo padre. Ay, qué lindo, sí. Eso es bien importante porque el poner cimientos dentro de la educación del hijo, aparte de lo que sea el estudio, las ciencias y todo esto, pero la base fundamental de la palabra de Dios, como tú has citado, es esta palabra de instruirlos desde niños y no se van a apartar. Y puedo decir, porque en la vida uno puede ver ejemplos de quizás jóvenes que por un momento se apartan, pero tienen ese reencuentro con Dios. Amén. Y tarde o temprano, como también tú decías, claman al Señor. Sí. Esa palabra va a aflorar, los va a ayudar en cualquier momento a clamar y a rendirse al que deben rendir y adorar al que deben adorar, así ¿verdad? Es. Sí, lo podemos ver. Casos que parecen perdidos, casos que parecen imposibles de rescatar, Dios siempre los tiene en su mira y el Señor va a tocar esas vidas en cualquier momento para que vuelvan a esa comunión con Él, ¿verdad? Muy lindo, no se apartará, aunque resbalen un poco, ahí los atrae el gran Padre, el gran Pastor, nuestro Señor Todopoderoso. Y en tu niñez y adolescencia, ya sé que tu mamá, tu abuelita, cómo fueron un gran ejemplo, gran modelo para ti de vida cristiana, de que cómo ellas han inquirido en la palabra de Dios, y creo que ese ejemplo quizás que a ti también te ha hecho un hombre en el que podemos ver que saborea la palabra y el estar en esa vida de oración tan de continuo. Que Dios te bendiga por ese buen testimonio.
Pero ¿quiénes en esta etapa de niñez y adolescencia, quién jugó el papel más importante como un modelo de padre? Sí, bueno, lamentablemente yo soy parte de ese 40% de niños en este país que crecen sin un padre al lado, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, siempre el Señor se muestra misericordioso y en primer lugar, Dios juega un rol de padre. Dios siempre juega un rol de padre, pero en esas circunstancias uno lo puede sentir más cercano. Y hubo personas muy nobles, los dos hermanos de mi mamá, que de alguna manera siempre nos apoyaron. Un primo de mi mamá también, un hombre sumamente generoso, un hombre sencillo, pero bien generoso y bien sabio. Pastores, me recuerdo el pastor de la primera iglesia bautista de Santana cuando yo tenía 6 años, el hermano Manuel Figueroa, que ya está en la presencia del Señor. Obviamente nos veía una mujer sola con 2 niños, pero permanentemente nos visitaba, nos instruía. Luego muchos pastores, muchos líderes de jóvenes que jugaron ese papel. Vine a esta iglesia, me acuerdo del hermano Leonel Deras, Ay, sí. el hermano Lisandro, el hermano Héctor, que siempre han sido un modelo inspiracional, ¿verdad? Porque cuando uno no crece con su padre, lo que uno necesita precisamente es ese modelo, en primer lugar, de alguien que le inspire a uno el temor de Dios. Eso, pues, no faltó. Y personas específicas que siempre estuvieron guiadas por el Espíritu Santo para darme consejos bien puntuales. Entonces, yo creo que el Señor siempre fue proveyendo. Cuando viví lejos, a pesar de que vivía en países en donde la calidez humana no está ahí, pero aparecían personas. Entonces yo creo que algo bien importante es a todas aquellas madres que están educando solas a sus hijos, realmente la iglesia, aparte de la instrucción espiritual, pero también ofrece ese apoyo social y también puede ofrecer ese apoyo familiar sustitutivo que es sumamente necesario, sobre todo para los muchachos, los jóvenes ahora, que están expuestos a todo tipo de engaño, a todo tipo de mentira, intentos incluso de confundirlos en su identidad sexual. Aquí en la casa de Dios realmente hay seguridad y se brinda ese apoyo, ¿verdad? Entonces, un llamado pues a todas aquellas personas que están haciendo el esfuerzo por criar hijos, a acercarse y a ser parte integral de la iglesia de Cristo, nuestra iglesia en donde hemos sido bendecidos, en donde hay tantos ministerios, en donde puede darse ese apoyo definitivamente. Sí, gracias. Muy cierto. Y también la parte que uno puede poner es de tomar una decisión firme, de buscar a Dios y de hacerlo a Dios suficiente, hacer el modelo de padre perfecto, tomarlo a la vida de uno, ¿verdad? Para toda madre que está educando a sus hijos, formándolos sola, pero también para los jóvenes, si hay jóvenes en la teleaudiencia, que como tú dices, una gran parte de nuestra población que se quedan solos, sin sus padres por diferentes razones. ¿Qué consejo le darías a ellos? Sí, no vamos a negar, es una realidad, el no crecer con uno de los padres no es lo normal, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar hay que aceptar eso, y esa situación puede generar grandes inseguridades y puede generar grandes vacíos. Entonces ahí es donde se convierte indispensable tener una comunión íntima con el Señor. A mí me enseñaron, y soy fiel partidario, de la importancia de congregarse. Sí. Entre más se congrega uno, el Señor empieza a tratar con la vida de uno, y no solo Dios
toma el rol del padre espiritual, sino que también el padre sustitutivo, y el Espíritu Santo lo empieza a guiar a uno, porque ese es uno de los problemas. El papá terrenal es un papá que aconseja. Al no existir, pues se necesita alguien que dé un consejo basado en la palabra de Dios. En primer lugar está el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ejerce el rol de consejero, y luego otra serie de personas en la casa de Dios que van a dar un consejo prudente, van a dar un consejo sano, y poco a poco el Señor va sanando las heridas, poco a poco el Señor lo va preparando a uno, no solo para ser padre también, sino que el Señor lo va preparando a uno también para ayudar a otros que están en esa necesidad. Pero realmente la recomendación es, tal vez yo le llamo así, vivir en la casa de Dios y repetir aquello que decía el rey David. Yo he podido entender por qué el rey David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Sí. Aquí hay seguridad, aquí hay sabiduría, y sobre todo aquí se encuentra uno con la presencia de Dios, que es algo tan importante. Sobre todo, ¿verdad? Porque podemos tener comunión unos con otros, pero sobre todo establecer la comunión con Dios, que es con lo que tú iniciaste, ¿verdad? Eso es tan importante. Y la lectura de la palabra. Tal vez algún joven puede encontrar la lectura de la palabra un poco tediosa si lees aparte de las genealogías y todo, pero pueden comenzar con el libro de los Proverbios. Es tan bonito, pero sobre todo tan didáctico para toda edad, especialmente vamos a referirnos a los jóvenes, que es a quienes estamos compartiendo este testimonio. Cuando iniciaste tu rol de esposo, sabías, por supuesto, cuando uno se casa, todos sabemos que algún día vamos a ser padres o madres, en el caso de las señoras, de las jóvenes. Y tú sabías que Dios te iba a dar ese privilegio de ser papá. ¿Qué parámetros estableciste para enfrentar esa responsabilidad? Sí, en efecto, es una responsabilidad enorme, y lo es más en estos días. El consejo del Padre actualmente choca con mucha, voy a decirlo claro, con mucha basura que le llega a los jóvenes a través de las redes sociales. Entonces el Espíritu Santo tiene que darle credibilidad al papá para que la palabra que da el Padre, basada en las Escrituras, pese más en el joven que la instrucción muchas veces necia que recibe a través de las redes sociales. Entonces, algo que nos propusimos desde un principio con mi esposa era cumplir aquel mandato en Deuteronomio 6:7 que dice que prácticamente se va a enseñar la palabra al hijo estando en la casa, andando por el camino, al acostarse y a levantarse. Creo que esa es la responsabilidad de uno. Sí. Luego, el joven o el futuro adulto tiene que tomar una decisión propia. Exacto. Podrá equivocarse en algún momento, podrá alejarse, pero el padre cumplió con su rol, el padre sembró la semilla, y como usted mencionó anteriormente, yo creo que eventualmente va a venir el momento de convicción, sí, ¿verdad? Así es. Pero esa fue una de las decisiones, enseñarles a mis hijos la palabra de Dios. Obviamente, pues los días actuales no son fáciles. Ellos diariamente tienen que tomar decisiones. Y yo ahora no nos queda más que orar porque tomen las decisiones correctas. Pero confiamos plenamente en que el Señor va a hacer lo que tenga que hacer. Y algo bien importante también es que los hijos vean una decisión de los padres por servir al Señor. Sí. Personalmente creo que el cristiano que no tiene una motivación por el servicio
su vida espiritual puede entrar en una involución, no avanza. Y los días actuales requieren de cristianos comprometidos con servir al Señor. Y es muy importante que los niños tengan también esa convicción. Así es. Y que vayan adquiriendo madurez. Bueno, así como el niño que va creciendo en estatura, y lo vemos en el ejemplo de Cristo, también crecía en sabiduría. Así es. ¿Verdad? Así es que no desanimemos, madres, padres, pero también jóvenes, no se desanimen si por querer guardar una vida recta, una vida de moral, son ustedes un objeto de burla en su ambiente y llegan al punto de desanimarse y ya ni querer ir a la universidad o no querer estudiar o inclusive o no querer ir a trabajar si fuera un caso de joven adulto, pero que no desanime. Mire, clame a Dios, congréguese, o así como se conecta con diferentes programas o asuntos que no son una buena influencia para sus vidas, sino que los pueden arrastrar a mayores conflictos o a mayor confusión. Pero ¿por qué no buscar en las diferentes plataformas programas o asuntos que van a ayudarle a usted, en los que va a hallar, por esas enseñanzas va a hallar que es fortalecido, va a hallar que usted hasta se distrae de todos aquellos problemas que tiene en el lugar donde usted se desenvuelve, ¿verdad? Es de sabios leer la palabra de Dios, es de sabios buscar hacer lo bueno y es de bendición para la vida de quien lo hace. De las Sagradas Escrituras podemos extraer diferentes modelos de padres. ¿Cuál de ellos te gustaría imitar y por qué? Sí, desde que lo leí la primera vez me llamó la atención el caso del Job como padre. Ay, sí. Lo menciona en el capítulo 1. Da la impresión que los hijos de Job tal vez no eran muy bien ordenaditos, pero sin embargo, él trataba la situación con una gran sabiduría. Dice la palabra de Dios que cuando se enteraba que habían tenido un evento bastante fuerte, al siguiente día él los mandaba a llamar, los aconsejaba, oraba por ellos. Me imagino que era una exhortación dentro del temor del Señor, que trataba de restaurarlos, no de hundirlos. Y lo más importante, oraba por ellos para que el Señor los tocara. Entonces creo que esos 2 o 3 versículos que describen la conducta de Job detallan perfectamente el modelo del padre cristiano. Un padre que permanentemente cuida de sus hijos, exhorta a sus hijos, ora a sus hijos y que se interesa porque sus hijos conozcan a Cristo. En estos días, en donde probablemente estemos viviendo ya los últimos días de los tiempos, el proyecto principal que los padres deben de tener para los hijos es el proyecto de salvación. Muchas veces tal vez se invierte bastante tiempo en el proyecto académico, en el proyecto laboral, sí, pero lo más importante es que los hijos conozcan a Cristo como su Salvador y Señor. Y el modelo de Job era un modelo orientado a ello. Integral. Integral, exactamente. Entonces, creo que es bueno leerlo, si tienen tiempo, nuestra audiencia está en Job 1, y así es de maravillosa la palabra de Dios. En pocos versículos detalla un modelo de padre integral, como usted lo ha mencionado, hermana Dorita. Sí, y ¿cómo fue que tú obtuviste esa paternidad divina, le voy a llamar?
cuando tú viniste a Cristo, ¿cómo fue ese momento? Que somos adoptados como hijos de Dios. Prácticamente yo he tenido dos encuentros con el Señor. El primero cuando yo estaba pequeñito, habré tenido unos 6 o 7 años, escuchando un mensaje, sentí que aquello era para mí y acepté a Cristo como mi Señor. Luego cuando regresé al país en el año 1991, después de haber estudiado la licenciatura afuera, yo tuve una crisis emocional, ¿verdad? Había estado demasiado tiempo fuera del país, luego vine aquí, me encontré solo, vine a un país saliendo de la guerra, laboralmente la situación no era nada fácil, eran unas costumbres totalmente diferentes a las costumbres que yo había vivido por casi 6 años. Y ahí, luego de unos meses de estar buscando la presencia del Señor, yo sentí que el Señor me abrazó. No solo me abrazó el Señor, sino que también percibí que mi vida estaba en sus manos. Y yo creo que ese es, después de la salvación, el regalo más grande que un creyente puede tener, la certeza de que su vida está en las manos de Dios. Luego en el tiempo vendrán momentos de duda y todo, pero esa sensación se vuelve a percibir y es una convicción que cada creyente debe de tener. Así es. Y en ese caso, la paternidad de Dios para ti, ¿cómo ha sido y qué debemos imitar de esa paternidad? Sí, poco a poco, con el correr de los años, lo voy comprendiendo más. Pero realmente lo más importante es el concepto de la gracia. Yo crecí en una iglesia cristiana, una iglesia linda, pero ese concepto de la gracia de Dios siento que se ha desarrollado más en los últimos años. Entonces, ese Dios misericordioso que, como dice la Biblia, perdona multitud de faltas, el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que restituye, creo yo que a la vez es un Dios que lo motiva a uno a seguirlo y amarlo. Luego, un Dios que es santo, ¿verdad? Todos los cristianos debemos de darnos cuenta que el Señor es santo y como tanto también debemos de imitar esa vida de santidad. Y lo otro, lo más importante, es que todos nosotros somos un proyecto de Dios concebido desde antes de la fundación de los tiempos. Y por eso, aunado a la gracia, Dios nos va guiando. A veces nosotros tomamos decisiones inadecuadas. El Señor nos restituye, nos restaura. Nos hace reflexionar, vamos aprendiendo. Sí. Ese es el misterio de la gracia. En cada error hay un aprendizaje. Así es. Y entonces, todos esos atributos de Dios nos van formando hasta que llegue el momento en que nos encontremos con Él y vamos a conocerlo cara a cara. Pero mientras estamos aquí, ese Dios de gracia, ese Dios formativo, ese Dios amoroso, que se manifestó a través de su Hijo, es algo que me tocó, creo que fue en mi segundo año en el Instituto Bíblico. Había leído la Biblia tantas veces, pero realmente no había recapacitado en ese versículo que dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios se lo ha dado a conocer. Entonces, si nosotros queremos ver cómo es Dios, veamos esa misericordia de Cristo, esa empatía de Cristo, esa compasión. Eso es paternidad.
¿verdad? Y esa paternidad nos da una bienaventuranza por lo que tú estabas diciendo, porque dice la Escritura, bienaventurados los que no le vieron y creyeron. Amén. ¿Verdad? Qué bueno, gracias por estar aquí. Y ya para concluir, ¿por qué crees tú que Dios es suficiente para toda madre que está enfrentando esa situación con los hijos? Tal vez puedes tener su hogar completo, pero hay mucha preocupación porque los hijos tal vez no están caminando en esa paternidad divina y en esa paternidad celestial. Y también para los jóvenes, ¿por qué Dios puede ser suficiente para un joven y por qué lo es para ti? Amén. Gracias. Hay algo bien interesante y es lo maravilloso de estarse exponiendo a la palabra, ¿verdad? Y es el hecho de que el sacrificio de Cristo fue completo, pero fue completo en todas las áreas. Para aquel que acepta ese sacrificio como algo personal y pone su fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si hay alguna madre está enfrentando obstáculos, en la muerte y resurrección de Cristo, ahí está la respuesta a todas las situaciones. Y cuando usted ora y entrega a ese hijo va a ser tocado. Si hay obstáculos económicos en el hogar, Dios es realmente un Dios provisor. En las circunstancias más difíciles, nosotros lo vivimos cuando éramos pequeños y a cada momento. Algo que no se mencionó aquí, pero mi mamá era maestra de educación básica en una escuela pública. El salario era sumamente bajo, pero Dios era un Dios amoroso, provisor. Aquellos vacíos que uno tiene y que a mucha gente la llevan a cometer actos que ni siquiera se imaginarían, Dios puede llenar todos esos vacíos. Se lo dijo a la mujer samaritana y esa es una realidad. Y cuando Dios a través del Espíritu Santo llena todos esos vacíos internos que tenemos, podemos empezar a vivir una vida en plenitud. Entonces, algo maravilloso es que el proyecto de Dios para nuestra vida es integral, es completo en todas las áreas y es absoluto. Obviamente tenemos en primer lugar que aceptar a Cristo como nuestro Señor, Salvador y como el único que puede perdonarnos pecados y darnos entrada al Padre. Y lo segundo es ese proceso de rendición, que es un proceso paulatino, ¿verdad? Sí. Cada día rendimos un área, cada día queremos reconquistar otra área para nosotros y nos equivocamos, al siguiente día la volvemos a rendir, pero siempre la gracia está presente restaurándonos y levantándonos. Y que esto es lo bello de la gracia de Dios y de caminar buscando esa voluntad de Él, porque dice la Escritura, por torpe que seamos, ¿verdad? Por torpe que sea, dice, no se extraviará. Amén. Entonces, en medio de nuestras torpezas, Dios siempre nos ayuda a levantarnos y a ir en ese proceso hasta que verdaderamente ya corregimos esas áreas con las que vamos luchando, ¿verdad? Cada día. Amén. Así es. Y bueno, me gustaría que hagas una oración para despedirnos y también vamos a orar por los maestros, como ya nos salimos del tema de lo que es el modelo del padre a imitar, pero en realidad a los maestros también, aprovechando lo que tú decías, la gente que prepara a los profesionales en las naciones y específicamente en la nuestra, podemos ver los salarios de los maestros, ¿verdad? Hablando de las escuelas públicas, a veces en escuelas o en lugares un poco insalubres, pero
gente que ha sido fiel yendo a esos lugares a instruir, ¿verdad? A formar esos ciudadanos, a formar esos profesionales. Así que Dios bendiga a los maestros y bueno, muy especialmente a tu madrecita que ha formado 2 buenos hijos, ¿verdad? 2 hijos que la honran y que son un buen testimonio. Así es que Dios los bendiga. Vamos a orar. Amén. Gracias te damos, buen Padre Celestial, porque hemos podido compartir este programa con la teleaudiencia a través de las distintas plataformas de nuestra iglesia. Gracias por esos medios que tú has provisto. Yo te suplico, Señor, que en este momento, si hay alguna madre soltera que nos escucha, que tú la fortalezcas, que tú le des esa certeza de que tú eres el Padre de sus hijos, Señor, que tú sacarás a sus hijos en victoria, que tú les darás salvación en primer lugar y que tú también los ubicarás laboralmente y como buenos miembros de esta nación y como buenos padres también, Señor. Te queremos pedir por nuestros maestros. Padre Santo, tú sabes que el rol del maestro es un rol apreciado por ti, pero te pedimos que tú bendigas a todos los maestros en nuestro país, a los maestros que nos escuchan, a los maestros que ya estén jubilados, Señor, que sientan, Padre, definitivamente el agradecimiento de sus alumnos, que también tú los cubras, Señor, que tú los guardes, que si hay maestros con necesidades económicas, tú les proveas. Si hay maestros enfermos, en este momento declaramos que por ese sacrificio de Cristo en la cruz son sanados, Señor. Y a los que están activos, que tú les des ánimo, que tú les des paciencia y que tú los llenes, Señor, de esa guianza del Espíritu Santo para que puedan ministrar a sus alumnos, no solo, Señor, en la parte académica, sino sobre todo en la parte espiritual. Gracias por este programa, gracias por esa visión que tú le has dado a nuestra pastora, gracias por todo el equipo, Señor, que colabora. Sigue bendiciendo, Señor, sigue hablando, Señor, a través de este espacio, Señor, tan bonito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hijito. Gracias. Gracias a usted que se conectó con nosotros. Le deseamos muchas bendiciones y que haya en sus vidas esa gracia de Dios y que puedan ver todo lo que implica el estar bajo esa paternidad de nuestro Dios. Hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 46.